Las 9:08 en Canarias. ¡Viva España! El máquina de la semana. Increíble la situación. ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Mucho a la raza! Increíble. Dios mío de mi vida. Por mucho que estemos viendo imágenes de manera constante, es imposible asimilar la realidad que está viviendo la ciudad autónoma de Ceuta. El Espigón del Tarajal se ha convertido en un lugar en el que miles de personas cruzan a nado la frontera hasta llegar a nuestro país. Y muchos de ellos se dejan la vida. Hasta el momento, desde que comenzó esta crisis, ya son 57 los cadáveres recuperados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 57 que sepamos, porque seguramente en el mar hay muchos más. La ciudad autónoma ha tenido que habilitar un espacio especial para poder mantener los cuerpos hallados en la costa. Mientras, sobre el agua se pueden ver miles de zapatillas, flotadores, camisetas, pantalones, en definitiva, enseres de las personas que durante estas últimas 48 horas han ido entrando por la ciudad, que lo que han hecho ha sido sembrar el caos en Ceuta, una ciudad que está completamente desbordada. Se calcula, según el alcalde presidente, el señor Vivas, que habrían cruzado cerca de 60.000 inmigrantes en una ciudad que tiene algo más de 80.000 habitantes. Es decir, habría entrado prácticamente 3/4 partes de la población. Según Interior, esa cifra se rebaja hasta las 50.000 personas, a un ritmo de 150 personas por minuto. Evidentemente, esta es una cifra que indica que es imposible asimilar esta presión. Es absolutamente imposible y que está más que justificada, por tanto, la sensación que la ciudadanía tiene de inseguridad, de inquietud, de impotencia y en algunos casos de abandono. Así ha explicado la situación que se está viviendo en Ceuta Juan José Vivas, el alcalde presidente de esta ciudad autónoma. Lo hacía justo después de haberse reunido con Pedro Sánchez, que aseguraba que este asalto masivo se trata de una violación de la integridad territorial de España y que nuestro país va a garantizar todas las medidas que sean necesarias para poder hacer frente a este problema. Para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera. La crisis migratoria ha mutado rápidamente en una crisis política y diplomática. Diplomática especialmente con el gobierno italiano, quien ha anunciado que suspende el espacio Schengen en España. Eso sí, matiza que los controles van a ser aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea. Pero la realidad es que estamos viviendo una crisis sin precedentes en Ceuta. En las últimas horas hemos visto también cómo blindados del ejército han impedido el paso en la frontera, mientras que cientos de guardias civiles y policías intentan manejar una situación que es casi imposible de abordar. Y son muchos los ceutíes que no pueden más. Nosotros no hemos tenido que cerrar, pero sí es verdad que yo tengo la página puesta, el hostal en Booking, y sí me están cancelando ya muchas habitaciones. Que nos ayuden el gobierno central, que tiene mano para esto, ¿no? Y que digan que esto no es una emergencia general, como se dice. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, ¿cuándo? Yo tengo una casa afuera y me voy hoy, hasta que esto se aclare un poco. Para que te hagas una idea de las dimensiones de lo que está ocurriendo, estas llegadas masivas, la de la última semana, han hecho que las cifras de entrada sean superiores a las registradas en todo el año pasado en el conjunto de España. También en Melilla se ha cerrado la frontera con Marruecos, lo que ha interrumpido la operación Paso del Estrecho. Pero ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué va a ocurrir? ¿Estamos en una crisis diplomática, una crisis política, una crisis migratoria o en todas a la vez? Pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ceuta.
Vamos a intentar hacerlo desde varios puntos de vista para que puedas entender mejor algunas de las claves de esto que está ocurriendo. El primero de estos puntos de vista tiene que ver con la política. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la ciudad autónoma para mandar varios mensajes. El primero, dirigido a los ceutíes. Decirle a los ceutíes que toda España está con ellos. Toda España está con ellos. Y en consecuencia, el gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. En segundo lugar, achaca las causas de todo lo que está ocurriendo tanto a las mafias de tráfico de seres humanos como a la mala interpretación que se ha hecho de la reciente sentencia emitida por el Supremo en la que prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Y el tercer mensaje, pues ha sido intentar exculpar a Marruecos de lo que está pasando, asegurando que las relaciones entre ambos países son muy buenas y que las repatriaciones que se están haciendo van según lo acordado, algo que desde el PP siguen sin creer. Escucha a su secretario general, Miguel Tellado. Este es el resultado de no proteger las fronteras de nuestro país. Este es el resultado de no legislar. La crisis en la frontera de Ceuta es consecuencia, en definitiva, de la dejación de funciones del gobierno de Pedro Sánchez. Ignacio Zembrero es periodista y escritor especializado en el Magreb. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Crisis política, crisis migratoria, crisis diplomática o todas juntas? ¿A qué nos enfrentamos? Crisis migratoria, sin lugar a dudas, la más grave en la historia reciente de España, y crisis diplomática, desde luego, con Italia, aparentemente, quizás con otros países como Finlandia o Dinamarca, que pueden seguir la senda marcada por Italia, pero no con Marruecos, porque el presidente del gobierno se ha cuidado mucho en su rueda de prensa en señalar a Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador de Italia para regañarle, pero no ha convocado a la embajadora de Marruecos ni ha llamado a consultas al embajador de España en Rabat. Así que crisis diplomática con Marruecos, ¿no? Con Italia un poquito, y con Marruecos pues todos son alabanzas a su gran cooperación en la lucha contra la inmigración, gran cooperación que ha permitido la entrada de 50.000, 59.000, 60.000, no sé cuántos decenas de miles de marroquíes en la ciudad de Ceuta. Tú eres uno de los periodistas que mejor conoce el régimen de Marruecos. Cuando Sánchez habla de mafias, ¿el régimen consentiría que miles de jóvenes recorrieran el país con destino a Ceuta? ¿No preguntaría nada? ¿No haría controles? ¿No miraría qué está pasando? En Marruecos hay mafias migratorias, por supuesto, pero son mínimas comparadas con otros lugares del mundo, y desde luego, por todo lo que sabemos en lo que ha pasado estos últimos días, no había mafias. Ha habido una interpretación de la sentencia del Supremo. Algunos jóvenes en redes sociales, en TikTok y en Facebook fundamentalmente, han empezado a comentar que ahí se había abierto un boquete migratorio, que si llegaban a nado a Ceuta no serían devueltos y se podrían quedar en España, y a partir de ahí se ha generado un movimiento que empieza a cobrar, digamos, a cierta intensidad a partir, yo diría, del 20 de julio y que va constantemente en auge. Después, lo que pasó ayer, jueves, y lo que pasó en la tarde del miércoles, la entrada masiva, ya no es gente a nado, sino gente que entra caminando por el Espigón, y es un poco todos aquellos que quieren, digamos, participar en la fiesta de Ceuta, hacer una excursión a Ceuta, que es una ciudad a la que los marroquíes no pueden acceder fácilmente porque hace falta un visado Schengen, etcétera. Entonces van a ver lo que es Ceuta, van a probar lo que es España, etcétera, etcétera. Muchos se vuelven porque van con lo opuesto, no pueden comer en Ceuta, no pueden dormir en Ceuta, no tienen más que en la calle, etcétera, y a partir de ahí pues muchos se han vuelto. Pero los que fueron a nado, detrás de los que fueron a nado, hay todo un proyecto migratorio, y esos sí que no quieren volver. ¿Cómo calificarías las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos actualmente? Bueno, si escuchamos a los dos gobiernos, especialmente el español, estamos viviendo una auténtica luna de miel.
Yo diría más bien que estamos viviendo una etapa de sometimiento a los deseos de Marruecos, de concesiones a Marruecos. La más importante, sin lugar a dudas, fue la de 2022 sobre el Sáhara Occidental, pero ha habido otras muchas. Concesiones sin contrapartidas. Por ejemplo, las aduanas que se abrieron en Ceuta y Melilla el año pasado, en febrero del año pasado, no funcionan. Esa era una de las grandes contrapartidas de Marruecos a cambio de la concesión sobre el Sáhara, pero repito, esas aduanas no funcionan. Hay una cuestión que se repite siempre, que es que Marruecos tiene la llave de la frontera con Canarias, con Ceuta y con Melilla, y que la utiliza en función de sus intereses. ¿Qué podría haber detrás de esto? ¿Podría tener algún interés en hacer una demostración de fuerza como esta? Bueno, lo que ha demostrado aquí, como ya lo demostró en 2021, que puede adueñarse de Ceuta y también, por supuesto, de Melilla sin disparar un tiro, con lo que los militares suelen llamar la guerra híbrida, o lo que yo llamo más bien la invasión migratoria pacífica, porque pacífica ha sido. Es lo que ha vuelto a demostrar, algo de lo que debería tomar buena nota el gobierno, pero no lo ha hecho. No lo hizo en 2021 y tampoco lo ha hecho ahora. Y pondré solo un ejemplo de por qué no ha hecho los deberes el gobierno. En 2021, en mayo de 2021, Iván Redondo, entonces jefe del gabinete del presidente del gobierno, acudió al Congreso por primera vez para explicar que se iba a poner en marcha un plan integral de seguridad para blindar las dos ciudades, para blindar Ceuta y Melilla. Han pasado más de 5 años y ese plan no existe. Te he leído estos días en El Confidencial un artículo que la verdad es que resulta muy interesante. Estos días ha sido festivo en Marruecos, ¿no? El Día del Trono. Y en ese discurso el rey Mohamed decía que se sentía orgulloso de lo que había logrado juntos, que estaba honrado y orgulloso por la importancia de los avances que habían logrado. Un país que en teoría ha logrado esas cosas que dice Mohamed, esto que ha logrado, ¿deja que sus jóvenes, que son su futuro, se lancen a nado al mar? Sí, lo deja, son jóvenes que votan con los pies. Es una forma de combatir el paro dentro del país, que es un paro muy elevado, especialmente el paro juvenil, y si poco a poco se van abriendo camino en Europa, pues acabarán mandando remesas a casa. Las remesas representan aproximadamente, las remesas que los marroquíes, los inmigrantes marroquíes en el extranjero mandan a su país, representan aproximadamente el 9% del PIB. Los ingresos de las remesas equivalen a los del turismo. Es decir, eso nos da idea del peso de la inmigración en la economía marroquí. Por tanto, no está mal que se marchen si después traen dinero a casa, mandan dinero a casa. Y Ignacio, la última, que no quiero entretenerte, que sé que tienes una cita y que nos estás entendiendo de manera muy gentil. ¿Cómo puede evolucionar esto? Es decir, la relación de España con Marruecos no es solo la relación de España con Marruecos, porque Ceuta y Melilla son fronteras de Europa. ¿El gobierno de Sánchez se puede llevar algún coscorrón de Bruselas? Yo no sé si el gobierno de Sánchez se puede llevar algún coscorrón de Bruselas. Me da la impresión de que, en definitiva, no. Más allá de las decisiones que han podido tomar países como Italia, suspendiendo parcialmente la aplicación de Schengen con España. Pero lo que sí debería el gobierno es sacar algunas lecciones, cosa que no hizo en 2021, de lo que ha pasado y tomar medidas para proteger eficazmente a estas ciudades. Yo sé que es muy difícil, son ciudades muy, muy vulnerables, y Marruecos ha intentado que lo sean más en los últimos años, asfixiándolas económicamente. La presión es extraordinaria sobre ellas. Sí, la presión es tremenda. Efectivamente, la presión es extraordinaria y ha vuelto a hacer Marruecos una gran demostración de cómo puede apoderarse de Ceuta. Y ya que antes mencionabas la fiesta del trono, déjame simplemente hacer una mención a esta fiesta que empezó el miércoles por la noche con el discurso del rey y ha continuado ayer y hoy ya concluye. Ayer, cuando había decenas de miles de marroquíes que estaban entrando en Ceuta, la mayoría por el Espigón, a 22 kilómetros de ese lugar, el rey en la costa, en su palacio de Rincón, en su residencia de Rincón, estaba ofreciendo una gran recepción a centenares de invitados que habían venido ahí a celebrar con él la fiesta del trono. Qué grandes contrastes y qué paradojas en un territorio tan pequeño, entre la residencia real y la frontera, separados por 22 o 23 kilómetros.
Pues Ignacio Zembrero, periodista, escritor especializado en el Magreb, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Gracias a vosotros. Buenas noches. Quiero llevarte ahora hasta la ciudad de Ceuta. Es uno de los puntos claves de lo que está ocurriendo. Esteban Pérez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué está pasando ahora mismo? Llevas toda la tarde contándonos cómo sigue habiendo grupos de gente que va deambulando, cómo has podido hablar incluso con algunos de ellos, que te han ido contando su historia. ¿Cuál es la situación ahora? Pues ahora mismo, si te tuviese que dar un titular, te diría que, sobre todo una zona concreta, el centro de Ceuta ya empieza a formar y a ser parte de los ciudadanos de aquí de Ceuta. Ya vemos a muchos ciudadanos paseando tranquilamente, yendo incluso a misa, recorriendo la calle, aunque también es cierto que sigue sin estar abierto ningún negocio. Prácticamente están todos cerrados, los mismos, no se ha abierto ninguno, solo se ve un supermercado en una zona un poco más alejada y con presencia policial, porque me lo ha confirmado un propio policía local de aquí de Ceuta. O sea, se va recuperando cierta normalidad, ¿no? Sí, porque como he ido comentando durante toda la tarde, pues los militares llevan todo el día junto a el resto de cuerpos de seguridad, pues intentando orientar a todas estas personas hacia la frontera para que vayan llegando poco a poco y puedan volver a Marruecos. Entonces están intentando hacer como una especie, podríamos llamarlo como escudo, que lo que hacen es que conforme uno va en dirección contraria a la frontera, los mandan directamente para allá y los van intentando arrinconar, aunque claro, evidentemente con tanta cantidad de personas, seguro que habrá alguno que seguirá todavía escondido o está intentando escaparse. Las cifras bailan un poco porque el gobierno dice que habrían entrado 50.000 personas. El gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta habla de 60.000. En cualquier caso, lo que sí parecería estar confirmado es que han sido 48.000 lo que han retornado. Es decir, que si hacemos caso a las cuentas del gobierno central, quedarían unas 2.000 personas ahora mismo en Ceuta. ¿Esa es la sensación que tenéis o pensáis que queda más gente? Yo creo que queda más gente y lo voy a razonar bajo la siguiente forma. Desde la semana pasada hasta el lunes de esta semana se hablaba de que habían entrado 1.500 personas y durante el lunes y el martes, según los datos oficiales, habían entrado 200 personas diarias. Antes de la llegada masiva de todas estas personas, es decir, antes de ayer, las cifras estaban en torno a 1.800 o 1.900 personas que habían cruzado la frontera. Pues en ese momento todavía prácticamente no se veía ninguna persona por el centro de aquí de Ceuta. Todas se quedaban en las inmediaciones de la frontera, en los barrios como El Príncipe, zonas por allí más cercanas. Todavía a esta hora seguimos viendo personas en el centro, por tanto me parece bastante complicado y no, creo que poco aceptado decir que hay menos de esas personas. Yo creo que hay bastante más, contando con que las cifras son 50.000, como dicen desde el gobierno central, y los 48.000 que en teoría se habrían ido. Me gustaría que me contaras lo que te han dicho algunos de los jóvenes con los que has hablado. ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué ocurre? Reciben, creo que un mensaje en los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, hemos podido hablar con algunas personas, con otros compañeros también de profesión, y bueno, las historias, sinceramente, hay de todo, ¿no? Pero es que hay algunas que conmueven. Hemos estado hablando con una chavala joven, poco más de 20 años, que ha venido sola, no ha venido con nadie, vino a nado, está intentando buscar un futuro, no encuentra futuro prometedor en Marruecos porque tiene una capacidad y unos estudios increíbles. Solo con hablar con ella se ve la persona que es y no tiene futuro, y ha venido aquí buscando eso. Ha habido otros, por ejemplo, un chaval de 16 años que tiene familia en Tenerife y en Madrid, está intentando llegar también a España, en este caso sobre todo principalmente a Europa, pero cuando ha llegado lo que le ha preocupado ha sido ¿y por qué no puedo llegar a España, a Europa? No entendía por qué no había una conexión para poder ir desde el mar. Entonces, historias como ella, gente que ha ido andando kilómetros y kilómetros, hablaban algunos de hasta 90 kilómetros que estuvieron, que lo han intentado hacer por etapas incluso. Al final cada persona, vamos a suponer que por redondear las cifras, que han sido 50.000 personas las que han cruzado la frontera, son 50.000 personas, son 50.000 historias distintas y cada una, pues bueno, deben de tener su espacio y cada uno pues tendrá su motivo más que merecido, supongo. Y te decían que habían recibido un mensaje en los grupos de WhatsApp diciendo que se podía pasar a España y por eso habían emprendido el viaje.
Sí, muchos de ellos lo que han hecho ha sido, podríamos decir entre comillas que ese ha sido un poco el efecto llamada, porque claro, si ellos están en su grupo de WhatsApp o de difusión, porque ha habido distintas formas de llegar a través de TikTok, Instagram, Facebook, sobre todo nos hablaban de Facebook, pues claro, si ellos ven que tienen ese sueño de llegar a Europa y la vía más rápida, que es andando o en este caso a nado hacia España, está libre, pues claro, el efecto llamada entiendo que ha sido bastante fuerte y ese puede haber sido uno de los motivos. No lo sé si luego ha habido un componente político o no, yo ahí prefiero no entrar porque son los testimonios que me han dicho. Pues Esteban Pérez, compañero, llevas toda la semana contándonos lo que está ocurriendo y sobre todo en las últimas 24 horas con el micrófono azul de la cadena COPE dando puntual información de lo que está pasando en Ceuta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ojalá se solucione todo esto pronto. Te hemos contado cómo está la situación en Ceuta. Las cifras que se manejan es que al menos 48.000 personas habrían abandonado ya la ciudad de Ceuta con destino a Castillejos, que es el lado marroquí de la frontera. Allí se encuentra nuestra compañera Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Se nota ese flujo de retorno? ¿Se nota que van volviendo? Sí, se nota desde las 7 de la mañana que estamos a lo largo de todo ese perímetro, paso de Tarajal, paseo marítimo de Castillejos, en donde se ven miles y miles y miles y miles de personas buscando una manera de llegar a su localidad, a su ciudad, a su pueblo. Y lo están haciendo pues en camiones cisternas, basuras, en camiones, en coches particulares, con amigos que vienen a buscarles incluso en motos, caminando una vez que se recuperan, porque la mayoría de ellos han llegado muy fatigados, cansados, exhaustos. Hemos asistido a siestas largas esta tarde durante el paseo marítimo, bajo sombras que iban encontrando en portales, en zonas verdes. Esos miles que estoy relatando desde Ceuta efectivamente están aquí. Es decir, ahora mismo lo que llamamos desorden o que lo llamamos descontrol se encuentra en Castillejos. Son miles de ciudadanos marroquíes de la región de Tetuán, de la región de Tánger especialmente, que regresan frustrados con ese sentimiento vacío de que lo que pensaban que iban a encontrar en Ceuta no han encontrado, con lo cual es mejor quedarse en casa. Decías que llevamos desde las 7 de la mañana. Bueno, anoche tú ya en esta linterna... Bueno, desde las 2. Contabas, claro, no, pero contabas en esta linterna anoche a las 11 cómo ibas en una caravana de entrada a Castillejos y que te ibas encontrando con una fila de gente innumerable que iba con dirección a Ceuta. Efectivamente. ¿Qué te decía la gente que te encontrabas allí? Sí, bueno, toda la gente que me he encontrado durante esos 90 kilómetros de distancia desde Tánger hasta Castillejos me explicaban que iban buscando oportunidades de trabajo, oportunidades, nuevos horizontes en general, es lo que venimos contando. Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 26 años, puede haber adultos, ¿no?, que no han estudiado, no tienen una formación profesional, no tienen una ocupación que hacer, que desarrollar en un país como Marruecos, que sí que ofrece una oferta profesional mucho más alta que hace 2 décadas o que hace 1 década, pero necesitan un diploma para ejercer ese ejercicio profesional. Ellos no lo tienen, son desahuciados, podríamos decir, ¿verdad? Y entonces piensan que aquí en Marruecos, que es cierto, una persona sin diploma no puede alcanzar un sueldo superior a 300 euros, a 200 euros. Por ello piensan que Europa o España concretamente es la oportunidad para gozar de un salario más digno. También tenemos a personas, como explicaba Esteban, yo me las he estado cruzando toda la tarde, gente con estudios, con formación, pero que incluso trabajando, pero que no acceden a un visado porque existe el peso de la burocracia europea y española concretamente. No hay posibilidad de moverte legalmente, de manera ordenada, necesitas pasar por la vía clandestina y se les ha ofrecido esta oportunidad con los brazos caídos en la frontera. Sin visado, ¿qué hago? Pues no embarco en una patera, pero me tiro a nado o bien cruzo corriendo, ¿no? Estos son elementos también que analizar. El peso burocrático, Rubén, ¿cuánta gente podría ejercer un empleo en Europa? ¿Cuántos no queremos hacerlo? Ellos estarían dispuestos, pero no hay manera de generar esa movilidad. Pero bueno, hay cosas que están cambiando también con las migraciones circulares, ¿eh? Esto es muy interesante. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ha reaccionado el gobierno de Marruecos a todo esto? Es que no hay reacción.
no hay reacción, hay silencio, no hay élites políticas, partidos políticos, un Ministerio del Interior. Sobre todo, a mí lo que me concierne y lo que me afecta profundamente es el drama al que he asistido durante todo el día. Madres llorando que llegaban aquí a los pies de la orilla, o también pues en los hostales, buscando a sus hijos, o Rubén, buscando a sus hijos menores, muchos de ellos desesperadas, y son jóvenes que han desaparecido desde hace ya 48 horas, con lo cual el pronóstico es malo. Hay un temor a que esos 58 muertos vayan aumentando las cifras de los muertos en las próximas horas, porque no hay retorno de información de esas madres que desesperadamente están colocando las fotos de sus hijos en los portales digitales, o los llevan en una foto de su móvil o en una pared que pegan una imagen, ¿no? O también hermanas. He estado trabajando con hermanas cuyos hermanos se han ido hacia el otro lado y tampoco hay información de retorno. Este es el drama de la movilidad y el peligro, ¿no?, de los que cruzaron a nada. Y la última, Bea, y te dejo descansar. ¿Cómo va a evolucionar esto en las próximas horas? Pues va a evolucionar de la siguiente manera. Dentro de un día, todo esto que mis ojos están atestiguando en estos momentos desaparecerá. Toda esta población que no es de Castillejos, porque ya decía yo esta mañana que es que aquí en Castillejos hay mucho turista de otras ciudades del país que están asistiendo también a la realidad como asistirías tú desde Madrid o yo desde aquí, la misma sorpresa. Entonces, dentro de un día esto habrá quedado desalojado completamente, porque los autobuses, los trenes, los coches privados, los camiones habrán dejado a estos miles de ciudadanos en sus casas, en sus pueblos, en sus ciudades, en sus aldeas, y Castillejos recobrará también la normalidad y recobrará la imagen del turismo convencional, porque aquí viene un turismo de calidad, en Castillejos, en Tetuán, con unas playas increíbles. Pues Bea Mesa, compañera, desde Castillejos, contando la realidad de lo que se ve al otro lado de la frontera. Como siempre, muchísimas gracias, Bea. Gracias a ti, Rubén. Buenas noches. En un momento seguimos contando y analizando lo que está pasando en Ceuta. Lo último, ya sabes, es esa suspensión de la aplicación del acuerdo Schengen con España por parte de Italia. Te lo vamos a explicar todo en un segundo. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Bezoya somos muy de apuntarnos a todo. Por ejemplo, a un picnic en el campo, o de quedarnos más tranquilos con el pijama y leer un poquito, o de irnos a la piscina con toda la energía. Y también muy de apuntarnos a la nueva botella que se llama Pi porque tiene 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 litros. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es.
9:30, 8:30 en Canarias. Te estamos contando todo lo que está ocurriendo en Ceuta con esa crisis migratoria, política, diplomática que vive la ciudad autónoma. En las últimas horas, de las 50.000 personas que según el gobierno central habrían entrado en España, en Ceuta, en los últimos días, habrían salido ya con dirección a Marruecos 48.000. Aún así, esta crisis está teniendo consecuencias a nivel diplomáticas. Esta tarde, Italia ha decidido suspender la aplicación del acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria. Es una decisión que ya en el día de ayer desde el gobierno italiano se anunciaba. Primero lo hizo el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y luego la primera ministra, Giorgia Meloni. Pues bien, a lo largo de esta tarde eso se ha materializado. Como te digo, es la noticia de la tarde. Italia decide suspender la aplicación del acuerdo de Schengen con España. Luego, un poquito más tarde, ha matizado algunas cuestiones y ha dicho que los controles en aeropuertos y en puertos a viajeros llegados de España serían aleatorios y solo afectarían a los que no pertenezcan a la Unión Europea. Para saber un poco más cómo funciona esto de Schengen, vamos a hablar con José Montero, abogado y experto en Derecho Internacional. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para empezar, ¿qué es el espacio Schengen? ¿Para qué sirve? Bueno, el espacio Schengen es el espacio de la Unión Europea, donde las fronteras no han desaparecido, pero sí que se ha quitado este sistema sistemático de tener que parar en las fronteras y demás. Se hizo para poder pasar de un país a otro sin tantísima burocracia. Por ejemplo, pasar de España a Francia por el País Vasco, pues es simplemente un peaje, no hay nada más, ¿no? Eso sería el espacio Schengen. ¿Lo puede suspender un país unilateralmente con otro? O sea, ¿es factible? Bueno, Italia en este caso no puede decidir simplemente que deja de aplicar Schengen con España de manera indefinida. O sea, Schengen forma parte del derecho de la Unión Europea y vincula a los Estados miembros. O sea, no es una relación bilateral entre España e Italia. Entonces, yo creo que es más bien un anuncio político que otra cosa. Lo estamos viendo, ¿no? Con las matizaciones que han hecho. Realmente no pueden dejar de aplicarlo. O sea, un país puede dejar de aplicar el Tratado Schengen cuando hay una pandemia, por ejemplo, lo vimos, una emergencia, como está pasando ahora con lo que está pasando en Ceuta. Sí podría dejar de generar controles sistemáticos, pero no puede dejar de aplicar Schengen porque no es un tratado bilateral entre España e Italia, sino que es un tratado de la Unión Europea. Por lo que ha dicho Italia y por lo que ha matizado, habla de controles aleatorios y a ciudadanos que no formen parte o que no sean de la Unión Europea. ¿Esto se puede hacer legalmente? ¿Se pueden hacer controles aleatorios? Sí, realmente Italia es soberana para hacer controles aleatorios en sus fronteras, ¿no? Las fronteras de la Unión Europea no han desaparecido, ¿no? El convenio Schengen simplemente es para movernos más rápido, pero las fronteras siguen estando ahí. O sea, poder puede hacerlo, pero vamos, que tampoco yo no le daría la mayor importancia. De hecho, es que Italia ni siquiera tiene frontera terrestre con España, ¿no? Claro, estamos hablando de la llegada a los aeropuertos, que ahora hay mucha gente que va de vacaciones, también a los puertos, con los cruceros. Es una molestia más burocrática, eso es lo que haría Italia. Entonces, ¿es más razonable lo que ha decidido Francia? Allí Macron lo que ordena de momento es reforzar sus fronteras. Sí, los países de la Unión Europea pueden reforzar sus fronteras y hacer controles cuando hay alguna circunstancia excepcional. Entonces lo que harán será poner policías en las fronteras y parar aleatoriamente a gente, básicamente. Pero sí que pueden, sí. Al final, los Estados miembros son soberanos y sus fronteras siguen estando ahí, ¿no? El convenio Schengen es para que podamos movernos, como digo, sin ningún tipo de problema, pero las fronteras siguen estando ahí y los Estados son soberanos para cerrar sus fronteras con matizaciones, pero no lo pueden hacer de manera indefinida, puesto que en la Unión Europea tenemos libre movimiento, ¿no? No podrían hacerlo mucho tiempo. ¿Qué herramientas legales tiene la Unión Europea para devolver a estas personas que entran y actuar en una crisis migratoria de esta escala? ¿Hay alguna herramienta legal que pueda poner en marcha?
La Unión Europea, bueno, sí, todo esto viene porque el Tribunal Supremo de España dijo que las devoluciones en caliente no eran válidas, ¿no? Pero bueno, al final lo que están haciendo son las devoluciones en caliente, devoluciones rápidas, que es lo que está haciendo la Unión Europea, que básicamente es lo que tiene que hacer cuando hay una avalancha semejante antes de perder el control poblacional de esas personas, ¿no? Uh-huh. El lunes, José, Bruselas ha convocado a los embajadores de los distintos países para tratar esta cuestión. ¿Se puede llevar algún tirón de orejas a España? Yo creo que sí, porque, jolín, lo que ha pasado es grave, y bueno, pues yo creo que sí que lo van a hacer, yo creo que sí. Porque además es que, claro, al final afecta a todos los Estados miembros, ¿no? Somos la frontera sur de la Unión Europea y todo lo que entra por ahí, pues al final afecta al resto de Estados miembros, ¿no? Pues José Montero, abogado y experto en Derecho Internacional, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros, buenas noches. Tras lo ocurrido en Ceuta, hay otro aspecto que también tenemos que mirar de manera muy detallada. ¿Qué pasa con los ceutíes? ¿Cómo se sienten? Hay un problema económico porque el miedo y el temor de los vecinos y comerciantes está provocando que ni siquiera se hayan abierto los negocios. La actividad comercial y laboral se ha paralizado y, de hecho, como te digo, hay muchos comercios que han decidido no abrir sus puertas debido a la incertidumbre. Ya se está liando, mira, ya están, mira, no pueden con ello, mira. En las últimas horas han habido algunos momentos de tensión en algunos supermercados, en algunas tiendas de alimentación, ha tenido que intervenir la policía, las autoridades. El caos, como te digo, ha impactado directamente en la actividad económica. Juan Manuel Parrados es el secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Preocupación y sobre todo incertidumbre. Preocupados sobre cuál va a ser el desarrollo de los acontecimientos. Por mucho que estemos acostumbrados al trato con el país vecino, esta situación es inasumible, pero no solo para nosotros, sino cualquier otra ciudad española en esta situación pues le pasaría exactamente igual. El sector turístico también sufre las consecuencias. Escucha a Isabel, propietaria de un hostal en el centro de la ciudad, que asegura que le están llegando una oleada de cancelaciones en sus reservas. Nosotros no hemos tenido que cerrar, pero sí es verdad que yo tengo la página puesta, el hostal en Booking, y sí me están cancelando ya muchas habitaciones. Ángela es la encargada del restaurante Barlovento, en pleno centro de Ceuta, y hoy tampoco ha podido abrir. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, te agradezco que nos hayas atendido, te lo agradezco sinceramente. Gracias a vosotros por la oportunidad. ¿Dónde está tu restaurante y por qué has decidido cerrarlo? Mi restaurante está en el puerto deportivo, justamente en el Club Náutico de Ceuta, en el Club Náutico CAS, y porque ahora mismo no es que sea insegura la situación, sino que la gente, como ha dicho la señora anteriormente del hostal, la gente no quiere salir. Yo por más que intente abrir, no voy a tener clientela. Entonces no me sirve de nada estar abierta y con la incertidumbre de qué va a pasar, porque ayer, por ejemplo, intenté abrir a las 8 de la tarde, bueno, yo tenía el restaurante completo y a las 7 de la tarde no tenía ninguna reserva. Me habían cancelado todo. Justamente que nos cancelan todo, me estaba escribiendo la encargada del restaurante, porque yo soy la dueña, y resulta que es que habían entrado dos y estaban entrando no a hacernos nada malo, simplemente a pedir comida y agua, pero claro, ya te crea esa inseguridad. Las entradas se llevan produciendo más o menos desde el lunes, el martes, iban entrando 200, 300. Sí. ¿Qué sensación teníais vosotros? O sea, ¿creéis que esto podía llegar a lo que ha llegado? Nunca nos hubiéramos imaginado tanto. Vamos, yo nunca me lo hubiera imaginado. Más que nada porque yo, ahora no sé si lo sabéis, pero son las fiestas patronales de Ceuta. El día 5 de agosto es el Día de la Virgen de África y celebramos aquí la feria. Y yo soy una de las afectadas que montaba caseta en la feria y nos han cancelado la feria por completo. Para mí era mi primer año, una inversión hecha, sobre todo también una ilusión, muchas ganas, mucho tiempo invertido en darle vueltas y montarlo todo de la mejor manera, y se nos ha fastidiado todo.
Y si yo te digo yo que soy casetera, pues imagínate los feriantes que vienen de fuera. Ahora mismo, ¿cuál es la situación en la ciudad? Los negocios están cerrados, pero ¿hay gente en la calle paseando? ¿Hay gente moviéndose o estáis todos en casa? Sí, a ver, hay gente por las calles porque al final hay que salir, hay que comprar. No estaba previsto todo esto que está pasando. Es verdad que llevamos toda la semana viendo muchos menas en la calle, pero claro, no sabíamos que esto iba a llegar a tanto y entonces la gente no está preparada y la gente está saliendo. También te digo, hay gente que tiene miedo, lo cual es completamente normal, pero hay otra mucha que tampoco tiene miedo. Yo vivo cerca del CETI, que es el centro de acogida, y aquí en mi calle hay millones. Yo he salido con el coche, es que nada más que le das un pito, te piden perdón, no vienen... A ver, habrá una mínima parte que vengan a hacer vandalismo, pero generalizando yo creo que han venido engañados, completamente engañados. Les habrán dicho que aquí hay trabajo, que aquí le vamos a dar un cobijo, que le vamos a dar ropa y que le vamos a dar dinero, y no es una realidad. O sea, se intentarán acoger a todos los que se puedan, pero no, esta ciudad no tiene capacidad para acoger 60.000 personas. ¿Esto se parece a lo que ocurrió en 2021? Aquella entrada masiva. Es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Sigue siendo igual porque al final el ambiente es el mismo, la inseguridad que se tiene y la incertidumbre es la misma. También te digo, yo pienso que los primeros afectados son ellos mismos porque se están utilizando a los humanos como armas, y es lo que más pena me da a mí, porque hay 49 muertos, la última cifra que escuché eran 42, 49 muertos, y al final son los más afectados, pero como yo también digo, yo como comerciante tengo muchas nóminas que pagar, muchos trabajadores, y llevo 2 días cerrada, sin ingreso ninguno. ¿Quién me va a pagar a mí esto? Seguramente que nadie. Y es que lo lógico, estamos en una situación muy complicada. Pues Ángela, encargada del restaurante Barlovento en el puerto de Ceuta, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y esperemos que puedas abrir pronto. Eso esperemos todos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Ángela. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y nos queda acercarnos al factor más social, quizás una de las claves más delicadas. Hay que tener en cuenta que en estas últimas 48 horas ha entrado en Ceuta pues prácticamente 3/4 partes de la población que hay en ella. Parques, columpios, bancos, en cada rincón de la ciudad autónoma se veía a grupos de inmigrantes deambulando sin saber muy bien a dónde ir o a quién pedir ayuda. Por desgracia hay que decirlo, pero esto es Guerra Mundial Z. Estas personas están deambulando por aquí como si fueran zombies. Hemos abierto la puerta para entrar y hemos depuesto hasta el pan porque nos hemos puesto a repartir bollos y ha sido una locura. Lo que estamos viviendo ahora mismo no es normal. Los centros de acogida, pues evidentemente no admiten ingresos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, se encuentra saturado, con más de 1.000 residentes, aunque tiene 512 plazas. También están colapsados los recursos del área de menores, por lo que la ciudad autónoma ha optado por reabrir 2 centros de acogida para hacer frente a la demanda, mientras trabajan para habilitar otros tantos. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal pide respeto a la dignidad de los migrantes que entran en Ceuta. A través de un comunicado han solicitado que las medidas que se tomen en esta crisis migratoria cumplan con la legalidad vigente. La Conferencia Episcopal ha incidido en la importancia de que se evite la manipulación con fines partidistas. Con el objetivo de evitar cualquier tipo de alarma social, todos los servicios de la ciudad han sido debidamente reforzados, entre ellos la atención sanitaria. Y es que desde los sindicatos médicos aseguran que el hospital en la ciudad autónoma está desbordado. Enrique Roviralta es médico en Ceuta. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero, puntualizar, cuando ha dicho que se han visto debidamente reforzados, en el aspecto sanitario siento disentir y como sindicato y como colegio de médicos decirle que no ha habido ningún refuerzo. Lo único que han hecho es suspender los permisos de los médicos y ha sido el esfuerzo titánico y heroico de mis compañeros en los servicios de urgencia sin dormir, incluso algunos que se han presentado allí voluntariamente sin estar trabajando, los que están medio sacando
la situación actual. Es decir, que por parte a la Administración, al Ministerio, nosotros dependemos del Ministerio de Mónica García, lamentablemente le tenemos que poner un 0. ¿Y cuál es la situación entonces en los centros sanitarios de la ciudad autónoma? ¿Qué es lo que, si vamos al hospital o vamos a un centro de salud, con qué nos encontramos? Bueno, pues las urgencias están absolutamente desbordadas, los servicios de emergencia absolutamente desbordados. Yo creo que los pacientes, bueno, por la mayoría, los que son de Ceuta, pues se quedan en su casa, si pueden evitar salir a la calle. El espectáculo de hoy, a ver qué pasa esta noche, es dantesco porque vas por la calle, solo se oyen sirenas y miles de personas, como ha dicho la señora que estaba hablando antes que yo, deambulando sin rumbo, no sé qué idea llevan en la cabeza, qué les habrán dicho desde Marruecos para que pasen aquí, pero desde luego la cara que tenían ayer de alegría, hoy ya no era así, tornaba más un poco a la desesperación. Y en el hospital, pues me comentan los compañeros, muchísimas, sobre todo, si ayer eran sobre todo cuestiones de hipotermia, ahogamiento, llevamos ya 49 fallecidos en lo que va de jornada. Hoy ha habido más traumatismos y heridas por arma blanca. Y cuando llegan al hospital, porque nos contaba nuestro compañero Esteban Pérez de COPE Ceuta, que muchos hablaban francés, que no hablan mucho castellano. Cuando llegan a los hospitales, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden? ¿De qué les atendéis? Bueno, pues como le he dicho, el que viene herido, pues se le atiende. Nosotros además estamos muy acostumbrados en Ceuta desde hace tiempo a problemas de barrera idiomática, ¿no? Que vienen a veces de Marruecos o incluso de países subsaharianos. Lo que sí quería denunciar es que nosotros, desde el sindicato médico, llevamos años reclamando las deficientes condiciones sanitarias de la ciudad autónoma de Ceuta. Y tan es así que hace 3 años, en Boletín Oficial del Estado, nos declararon área de difícil cobertura médica, es decir, que se tomaran las medidas para que pudieran venir médicos a Ceuta y que se quedaran, captar y fidelizar médicos para Ceuta. Y curiosamente hace 2-3 meses, el secretario de Estado, Javier Padilla, que es la mano derecha de Mónica García, vino a decirnos que Ceuta no era área de difícil cobertura, que entendían que teníamos suficientes médicos. Incluso llegó a decir que no sería ético, porque era una de nuestras reivindicaciones, que Ceuta contara con una UCI pediátrica o una unidad de radioterapia, que seguro que cualquier paciente que me está escuchando pues probablemente tenga acceso a ello. Aquí los ciudadanos de Ceuta, aislados por el mar, no tenemos, según el Ministerio, derecho ni a eso. Y después le replicamos que ya no estábamos de acuerdo con el concepto de área de difícil cobertura, que ahora éramos un área difícil no solo de difícil cobertura, sino un área de potencial conflicto y catástrofe. Lo de potencial evidentemente ha quedado desactualizado y a día de hoy somos un área de conflicto y catástrofe. O el gobierno de España se toma en serio Ceuta, o la españolidad de Ceuta está más que en peligro. Enrique, en el año 2021 se produjo una situación similar, mucho menor, porque en aquel momento hablamos de un día y fueron 10.000 personas, 10.000 menores, sobre todo los que entraron. En aquel momento os encontrasteis también en una situación complicada, porque claro, muchos eran adolescentes, muchos entraban nadando con hipotermia. De hecho, la Guardia Civil y la policía, incluso los mismos del ejército, les sacaban del agua y allí había personal de Cruz Roja. Me imagino que la situación es incomparable a aquella, ¿no? Pero allí ya tuvisteis una especie de ensayo de lo que podía ocurrir. Claro, y eso ha sido lo que también denunciamos, esa oportunidad perdida de que si ya tuvimos una situación similar, aunque menos grave, porque todavía hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar mañana, con qué panorama nos levantaremos mañana, pues no se han tomado ninguna medida, no hay protocolo, no se ha reforzado la sanidad de Ceuta. Y eso, para mí, lo único que demuestra es que esto es un país de chapuza, no se toman medidas solamente cuando vienen los problemas, ¿no? Estamos viendo los incendios, ¿no? Que nos lamentamos de que los bosques en invierno, los montes no son tratados para que en verano no sean quemados. Pues nosotros decimos lo mismo, nos lamentamos de lo que está pasando en Ceuta ahora, cuando no se tomaron las medidas desde el 2021 ahora.
son 5 años lo que han pasado. Y sin embargo, la sensación que tenemos es que esto, que todavía no ha terminado, puede pasar en cualquier momento y seguiremos lamentablemente igual, sin medidas estructurales de calado, reforzar la sanidad de Ceuta, porque hay que recordar que tenemos la peor ratio de médico por paciente de toda España y la esperanza de vida más baja de toda España. Un ciudadano de Ceuta vive de media 5 años menos que un ciudadano de Madrid. Pues Enrique Roviralta, médico en Ceuta, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, muchísimas gracias por contarnos cuál es la situación ahora allí, muchísimas gracias por puntualizar que los refuerzos no han existido, sino que han sido los propios médicos los que han acudido a iniciativa personal para ayudar a sus compañeros y no sé hasta cuándo vais a mantener esta situación de emergencia, no sé si esos turnos, hasta cuándo vais a dejar de doblar. Pues hasta que el cuerpo aguante. Miren, los médicos tenemos un defecto, una virtud, según cómo se mire, que se llama vocación, ¿no? Y eso significa que al igual que el capitán es el último que abandona el barco cuando se hunde, pues el médico desde pequeñito estamos acostumbrados a que mientras que haya un paciente con problemas, ahí nos quedaremos. Así que nada, aguantaremos hasta que el cuerpo resista. Y también quería comentarte que quizás, y esto lo digo porque como presidente del Colegio de Médicos recibo, y del Sindicato Médico recibo muchísimas llamadas de compañeros de todas las partes de España dando ánimos. Para nosotros quizás la mejor gasolina, el mejor combustible que tenemos es el apoyo y el cariño de todos los españoles. Me refiero ahora mismo, es cuando más necesitamos aquí en Ceuta, los 80.000 personas que vivimos en Ceuta, cuando más necesitamos el apoyo vuestro, me refiero del cariño, la solidaridad del pueblo español, que no solamente sea regocijo cuando ganamos la Copa del Mundial de fútbol, sino que tengamos también ese orgullo de ser español y esa sensación de país cuando 80.000 personas, como nosotros los que vivimos en Ceuta, nos sentimos huérfanos de Estado y casi secuestrados en nuestro propio hogar. Pues Enrique Roviralta, médico, muchísimas gracias. Igualmente, y saludo a los oyentes. Pues por segundo día consecutivo, aquí en La Linterna hemos analizado lo que ha ocurrido en las últimas horas en Ceuta, donde en menos de 48 horas habrían entrado a España alrededor de 60.000 personas. 60.000 personas de una ciudad de 80.000 habitantes. Desde Interior aseguran que de todas ellas, unas 48.000 ya habrían regresado a Marruecos. Lo hemos comprobado. Hemos comprobado cómo en las calles de Ceuta se empezaba a recuperar cierta normalidad, aunque los comercios seguían cerrados, y cómo al otro lado de la frontera, en Marruecos, esos jóvenes que habían entrado en Ceuta comenzaban a regresar. Vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas y qué es lo que ocurre en la ciudad autónoma. Y como siempre, como cada noche, el lazo aquí en La Linterna lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Rubén Corral. A partir de cumplir los 40 años, a cualquier persona le cuesta creer en las casualidades. No puede ser casual que en menos de 48 horas se hayan reunido en la frontera de Marruecos con Ceuta cerca de 60.000 personas y hayan invadido la ciudad española. Naturalmente, alguien ha organizado la invasión. Y si alguien cree que es casualidad, por favor que sus familiares más cercanos le acompañen para un reconocimiento mental. ¿Qué país occidental se hubiera dejado invadir por 60.000 personas y hubiera dejado indefensos a más de 84.000 ciudadanos? En Ceuta los comercios están cerrados, porque si están abiertos entran a saco los migrantes y se llevan lo que pueden. Eso significa que los ceutíes no pueden salir a comprar nada, ni comida, ni bebida, ni un fármaco. Además, si alguien se pone enfermo, le es muy difícil llegar a un hospital y si llega,
los hospitales han cerrado sus puertas ante el problema de ser invadidos por los miles y miles de migrantes. Otros sí, en busca de agua y comida, se han asaltado viviendas de ceutíes que observan, aterrados e impotentes, asaltos a pisos, sobre todo si están en la planta de calle. ¿Podría haber ocurrido esto en Grecia, en Dinamarca, en Reino Unido, en Alemania o en Suecia? La Unión Europea observa a España con una mezcla de asombro, perplejidad y desconfianza. Italia propone cerrar las fronteras de España y lo mismo reclaman Chequia, Francia, Finlandia, Noruega y Holanda. Esta marcha de nadadores me recuerda a la Marcha Verde, la invasión sobre el Sáhara español en 1975. Tampoco fue casualidad que 350.000 personas se pusieran de acuerdo, sin conocerse de nada, e invadieran el Sáhara. Aquello estuvo organizado por Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, con la ayuda, por cierto, de Francia y la CIA de Estados Unidos. Franco agonizaba en la cama y Juan Carlos I, como jefe de Estado en funciones, tuvo que lidiar aquella invasión y, por cierto, lo hizo bastante bien. Volviendo a julio de 2026. Y para esto Pedro I el Mentiroso traicionó al pueblo saharaui y se puso al lado de la dictadura de Mohamed VI. Los ceutíes pagan impuestos, pero están abandonados por un gobierno cuya política exterior es tan errabunda como equivocada, tan inesperada como perjudicial. ¿Le echarán la culpa ahora a los jueces, al capitalismo egoísta, a la derecha? Nuestro problema no es que nuestros gobernantes sean egoístas e ignorantes. Es que las patadas de protesta las recibimos los ciudadanos españoles en nuestros inocentes culos. Y si el culo es ceutí, tarda días en poder sentarse. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba y Taurus. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de junio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Compra bien, hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.